Buenos días. ¿Me confirman si están observando la presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de mirar lo que es continuidad y derivada. Es la última en sí como clase como tal, porque ya la siguiente, que es el 9, es el parcial final, el, el siguiente sábado, ¿cierto? El siguiente, el parcial final y también la entrega del último taller. Este es el último taller de, que tenemos en el módulo de matemáticas 2. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén siempre pendientes, entregar las actividades, si tienen algo represado de talleres, por favor ponerse al día. En los talleres yo estoy todavía recibiendo, están libres la plataforma para que suban los talleres y todo eso, ¿listo? En cuanto a evaluaciones, si de pronto no han parciales, no han presentado alguno, comunicarse con su coordinador para que él nos indique, porque tengo entendido hay una fecha para presentar parciales o nivelaciones, ¿listo? Pero entonces a mí todavía no me la han dado, ¿ok? ¿Alguna inquietud antes de empezar, antes de todo eso? ¿Alguna inquietud? ¿Sí están escuchando? Sí, señora. Listo, ¿tienen alguna inquietud o no sobre lo que les acabo de decir? La idea es que No, profe, todo claro. listo, bueno, ya porque ya el sábado sacamos comienzo a calificar, lo que ya me hayan entregado hasta el sábado, hasta ahí califico. Si tienen talleres pendientes, como les vuelvo y les repito, hasta el sábado está la oportunidad, ¿listo? ¿Ok? Bueno. Cuando hablamos de continuidad, decimos que una función es continua cuando en x, que sea igual a un número determinado, si cumplen las siguientes tres condiciones. Acuérdense que en la anterior clase estábamos hablando de límites, entonces en esta es lo primero que tiene que existir para que exista una continuidad es que f de a debe existir. Ya ahorita miramos un ejemplo, que el límite de cuando x tiende a exista. ¿Cómo sabemos que existe el límite? Pues cuando usted lo evalúa tanto por la derecha como por la izquierda y dan el mismo número. Acuérdense que para que exista el límite evaluado por la derecha o por la izquierda determinado número debe dar igual. Si no dan igual significa que no existe el límite, ¿listo? Y por último, la tercera es que el límite debe ser igual a la función. ¿Listo? Si f no es continua en A, se dice que existe una discontinuidad en ese punto que está determinado. Vamos a mirar un ejemplo. Acá dice, determine si f de x, o sea, x al cuadrado más 2x menos 2 sobre x menos 2 es continua en x igual a 1. Lo primero que hacemos es utilizar la primera, que es f de a existe. ¿Cómo hacemos? Simplemente reemplazamos S1 por donde está la x, es decir, en el número donde está la x cambiamos por el 1 que nos están diciendo. Entonces hacemos la operación 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, y 2 menos 2 es 0, entonces quedaría, y 1 menos 2 sería menos 1, y 1 sobre menos 1 es menos 1. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Evaluamos si el límite existe cuando x tiende a 1. Entonces, ahí acá ya está simplificado, pero lo que se hace en ese momento es evaluar si el límite, tanto por la derecha o por la izquierda, tienden al mismo número. En este caso, el límite es igual a menos 1. Como la primera es igual a la segunda, entonces decimos que se puede observar claramente que está cumpliendo las tres condiciones y que es continua en el punto x1. ¿Listo? ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí claro o no entendieron? Listo. Vamos a mirar el siguiente video que tenía acá. Ay, Dios mío.
ver. Se trabó esto ahorita. Decir que algo es muy bueno en inglés utilizando solo una palabra, solemos usar very good, que no es incorrecto, pero en el... Para esa función de trozos vamos a encontrar el valor de A. ¿Me confirma si ven el video? Si están observando el video. ¿Me confirma si están observando el video, por favor? No, profe, no vemos nada. No ven nada. Bueno, ok, voy a mirar si toca que volver a compartir. Ya ven un momentico. Listo, ¿ahí observan? ¿Sí observan? Que hace que la función sea continua. Para esa función de trozos, Por favor, me confirma si están observando el video. Sí, señora. Bueno. Función de trozos, vamos a encontrar el valor de h, que hace que la función sea continua en todos los números reales. Para ello, debemos garantizar que el límite de la función, cuando x tiende a 3 por la izquierda, sea igual al límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Por qué 3? Porque es el valor crítico, el valor donde se está partiendo el dominio de la función. Para valores menores o iguales que 3, la función se llama de una manera, mientras que para valores de x mayores que 3, la función se llama diferente. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, hablamos de los valores de x menores que 3. Mientras que cuando x tiende a 3 por la derecha, son los valores de x mayores que 3. Si x es menor que 3, aquí está, debemos usar esta función. Entonces, aquí tendríamos el límite de 3hx más 1. Y acá colocamos cuando x tiende a 3. Sabemos que es cuando x tiende a 3 por la izquierda, pero podemos colocar simplemente cuando x tiende a 3, porque ya elegimos cuál de las dos funciones trabajando. Al otro lado, como x es mayor que 3, aquí lo tenemos, debemos utilizar esta función de acá. Entonces la vamos a anotar aquí, 2x al cuadrado más hx menos 5. Cuando x tiende a 3, es decir, sabemos que son valores de x que tienen a 3 por la derecha, pero podemos colocarlo simplemente así, porque ya elegimos cuál de las dos funciones trabaja. Vamos a dejarnos entonces a resolver estos límites y aquí se nos va a generar una ecuación. Veamos, para resolver este límite de acá, evaluamos la expresión cuando x vale 3. X tiende a 3, eso nos va a quedar así. 3h por x que vale 3 más 1. Igual, hacemos lo mismo a este lado. Evaluamos esa expresión cuando x tiende a 3. Entonces aquí sería 2 por 3 al cuadrado
más h por x, o sea, más h por 3, menos 5. Vamos a resolver entonces esto de allí. Veamos 3 por h por 3, aquí nos da 9h, más 1, aquí 3 al cuadrado nos da 9, 9 por 2, son 18. 18, más h por 3, pues escribimos como 3h, menos 5. Vamos a pasar las h's a la izquierda, se queda entonces aquí 9h, pasamos 3h, llega negativo, al otro lado se queda 18, se queda menos 5 y pasa este 1 negativo. 9h menos 3h, eso nos da 6h. Y acá 18 menos 5 son 13, menos 1 son 12. Finalmente despejamos h pasando este 6. Está multiplicando a dividir para el otro lado. Resolvemos esta división, 12 sextos, eso nos da 2. Por lo tanto, el valor de h que estábamos buscando es 2. Es el valor que hace que la función sea continua en todos los reales. Se hace cortina, pero aún así se recibe juntas. Sí, en este caso era porque estaban hallando el valor de la variable, ¿listo? Entonces, vamos a mirar. Listo. Listo. No sé, me dicen si están observando la presentación, por favor. Me confirman. Por favor, me confirman si están observando la presentación. Señora. Sí, profe, sí, Listo, bueno. sí Listo. Ese fue un ejemplo que también lo vamos a necesitar aquí cuando vamos a mirar continuidad en un intervalo. ¿Listo? La continuidad en un intervalo estudia si una función es continua en ciertos intervalos. Una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua en A o en B. En una gráfica es muy fácil demostrar cuándo es continua y cuándo es discontinua, porque cuando hay un salto, como en este que es caso, decimos que es discontinuo. En este que está en esta, por ejemplo, acá podemos decir que hay una continuidad en A y en B. Cuando están cerrados, así como acá que tenemos los corchetes, significa que toma estos valores, pero cuando están abiertos significa que no los toma, es decir, que cuando no los toma significa que en ese punto es discontinuo, porque no toma a ese valor, ¿listo? Listo. Se dice que una función f de x es continua en un intervalo abierto si es continua en cada uno de sus intervalos. Es decir, es continua en un intervalo cerrado de A a B. Es decir, si es continua en un intervalo abierto, entonces debe existir el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Ejemplo, en un abierto, acá como le digo, en un paréntesis, yo les decía, no toma estos valores. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Antes evaluamos, nos dan un punto. Entonces, usted evalúa por la derecha, ¿a qué número? Pues al número que está acá, que sería nuestro primer punto, nuestro primer elemento. Y por la izquierda, evalúa esa S. No al mismo número, sino que mira la diferencia de acá. Por la derecha evaluamos a A y por la izquierda evaluamos a B. ¿Listo? Ejemplo, estudiar la continuidad de una función f en un intervalo 1 y 4, siendo la función esta. ¿Listo? Este es un intervalo cerrado. Se supone que cuando es cerrado toma valores de 1 y de 4, ¿no? Entonces, f... Profe, Señora. ay, qué pena, profe. Ahí lo que quiere decir, cuando están en corchetes es cerrado, ¿sí? Y cuando Sí. están en paréntesis son abiertos. Abiertos, sí, señora. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, f es continua en todos los puntos interiores de 1 y 4. La función la definí en un intervalo cuando f de x es igual a 1, que al tratarse de una función constante es continua. Entonces, miremos acá, por ejemplo. Entonces, acá decimos, si tenemos la función 2 menos x, si desde menos infinito, valores menores que menos infinito y valores
menores que 1. Esos son los que toma estos. Acuérdense cuando mirábamos para determinar y hallar los cuáles eran esos valores y graficar. Pero acá, cuando tenemos ese menor o igual, ¿sí me entiende? Ese me da el cerrado, o sea, me está indicando este. Cuando tenemos menor o igual, como este caso, me dan el corchete. Están hablando de este punto. Cuando lo tenemos así, solamente el menor o el mayor que, me están indicando el paréntesis. Entonces, cuando dice estudiar la continuidad de la función en el intervalo 1 y 4 que es cerrado, o sea, me está diciendo este valor. Y aquí me está diciendo que la función es constante porque siempre va a valer 1. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, como estamos evaluando en unos puntos, entonces miramos las tres formas de evaluar la continuidad. Primero, que si mirar si la función existe en 1, pues f1 cambiando, pues como es una función constante no tiene que siempre va a valer 1, ¿cierto? Entonces decimos que vale 1. Ahora evaluamos tanto por la derecha como por la izquierda, ¿listo? Para mirar si existe el límite de esa función. Entonces, límite cuando evaluamos a 1 por la derecha. ¿Por qué por la derecha a 1? Pues porque es el 1 que está por la derecha. Y ahorita para evaluar por la izquierda no evaluamos a 1, sino evaluamos es al 4, porque estamos hablando de un punto. ¿Listo? Entonces, límite cuando 1 tiende a 1 por la derecha, pues es igual a 1 porque estamos hablando de una constante. Y luego, continúa por la izquierda en 4. Entonces, cuando x tiende a 4 por la izquierda, pues va a ser 1, porque acuérdense que dijimos que es una constante lo que hay, entonces siempre va a valer 1, independientemente de lo que valga x, siempre nos dice que va a valer 1. Entonces, como estos son iguales, entonces se dice que existe el límite. ¿Listo? Profe, perdón, profe, lo que pasa es que era para ver si podría aceptar a Zuleta, lo que pasa es que se le fue el internet. ¿Señor? Ah, ya. Zuleta. No me ha pedido, no tengo nadie en espera. Sí, profe. Ella está con nosotros. Ella está acá con nosotros y no. Ah, ya me apareció. Ya me aparece, listo. Listo, ya se está admitiendo, ¿listo? Listo. ¿Hasta ahí está claro? Mira, vuelvo y repaso. Evaluamos en este punto, ¿cierto? ¿Por qué en este punto? Porque es el intervalo que está cerrado. ¿Por qué sabemos que es en este punto? Porque es el que tiene menor o igual. Cuando tiene menor o igual, nos están hablando de un intervalo cerrado. Cuando lo tenemos así sin el igual, o mayor que o menor que, nos están hablando de paréntesis, o sea que está abierto. Por eso solamente nos referimos a este punto y nos dice que en ese punto la función es constante porque acá siempre nos va a decir que x va a valer 1 en ese punto. En el siguiente nos piden es evaluar por la derecha, porque como estamos en este punto 1 y 4, entonces por la derecha vamos a evaluar a 1 y por la izquierda vamos a evaluar en 4. Como estamos evaluando una función constante, usted sabe que con una función constante siempre el límite va a ser esa misma función. ¿Listo? Entonces, tanto por la derecha como por la izquierda vale 1, o sea que existe el límite. ¿Listo? Y entonces decimos que es continua, que la función es continua en ese punto, en 1 y en 4. ¿Listo? Listo. Vamos a mirar este ejemplo. ¿Listo? Evalúe la continuidad de una función en el punto x igual a menos 3. Cuando x es igual a menos 3. O sea, en estos puntos, ¿listo? Entonces, Pues ahí tienen que mirar, cuando x por la derecha, acuérdense que son los valores mayores, entonces evalúan así como pasó en el video, evalúan. Cuando x es, primero si existe el límite, o sea, en este, 3x más 1, reemplazan y si existe el límite en la función. ¿Listo? Cuando x igual. El único que nos dice que x es igual en este es esta. 3x más 1 porque me aparece menor o igual que menos 3. En este me dice son
números mayores que menos 3. Entonces, en el que me dice que es igual, es en esta función. Entonces, primero evaluamos el punto A, si existe, o sea, reemplazando en X, menos 3 más 1. ¿Listo? Luego, evaluamos por la derecha y por la izquierda el menos 3. Por la derecha serían los valores mayores que menos 3 y por la izquierda los valores menores que menos 3 y reemplazan en cada una de estas funciones. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Listo, vamos a mirar si lo están... Una pregunta, ¿cómo es? En la primera, pues la X siempre se reemplaza por el número que sería menos 3, ¿cierto? Y en la Sí. segunda, que es X al cuadrado, ahí ya se reemplaza a la derecha. La X... En la primera vamos a reemplazar acá. El primer punto de nuestro primer F1 es mirar si existe, que es esta, ¿cierto? Perdón, si existe el límite, ¿listo? Entonces reemplazamos menos 3, eso nos va a dar 3 por menos 3, nos daría 9, ¿cierto? Menos 9, ¿sí o no? Sí. Más 1, No, el menos 10. 8. No, Sí, acuérdese, sí, menos sí, 8. porque... Ajá. Sí. Listo, entonces ahí nos dice que f de menos 3 de la función es igual a menos 8. Ahorita lo siguiente es evaluar. El menos 3 por la derecha, que serían valores mayores que menos 3. ¿Cuáles nos dice que son valores mayores que menos 3? Pues la de abajo. ¿Listo? Entonces nos colocamos menos 3 elevado al cuadrado más 1. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Menos 3 por menos 3 daría 9 más 1, 10. Ahora evaluamos por la izquierda, que serían los valores menores que menos 3, o sea, nos daría menos 9 más 1, daría 8. No están dando igual, uno da 8 y el otro da 10, o sea que el límite no existe. Ahí que podemos decir que no es continua en menos 3, porque no se cumple que los límites sean iguales. Ajá, no existe el límite entre la función. ¿Listo? O sea, se rompe el 2 y al romperse el 2 se rompe también se rompe el 3, porque el límite cuando la función existe no coincide con el límite de tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Listo? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe, todo bien. Listo. Espero que hayan entendido. O sea, que en el otro, en el uno a menos 8 Sí, y en el otro para que se hiciera, debió pasar de que en los dos, tanto por la derecha como por la izquierda, diera igual, diera menos 8. ¿Sí me entiende? O sea, cuando evalué por la, pues ya sabemos que por la izquierda iba a dar menos 8 porque esa fue la que no tiene una otra. Pero en la derecha debió dar, digamos que fuera quedado acá menos 1, ahí no fuera dado, menos 1 no fuera dado, fuera de otro valor que nos diera negativo, que fuera y que nos diera menos 8, ahí fuera existido la función y fuéramos dicho que sí existe y es continuo, ¿listo? Pero en este caso, como no nos concedió el límite, significa que el límite no existe y al no existir el límite, significa que no es igual a la función que está definida en menos 3, ¿listo? Hasta ahí. Eso en cuanto a continuidad, ¿listo? El otro tema de que tratamos el día de hoy se llama derivadas. La derivada es una razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo. Por definición o por concepto decimos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la función sobre h. Esta es una forma por definición de hallar la derivada, pero más adelante yo les voy a entregar unas leyes o unas reglas para hallar la derivada que facilita la expresión, ¿listo? Acá este es un 3x al cuadrado, me quedó mal acá. Por acá. Listo. Bueno. Este es 3x al cuadrado más 5, perdón, acá me perdonan acá. Para y, sí, ahorita vamos a mirar cómo la definición de acá, de esta que está en amarillo, vamos a trabajar en esta, para hallar la primera derivada, ¿listo? Entonces nos dicen el ejemplo es que hallemos la derivada de 3x al cuadrado más 5, ¿listo?
Determine la primera derivada de esta función con respecto a la variable x. Se puede determinar, cuando colocamos f subprima arriba, que es una comilla, es la primera derivada. Si colocamos 2 subcomillas sería la segunda derivada. Si colocamos 3 y así sucesivamente, pues es la tercera, cuarta derivada. ¿Listo? Ahí solamente están pidiendo la primera. La segunda derivada es de la primera derivada, vuelve y uno deriva. ¿Listo? Bueno, entonces miramos acá. Esta es la definición y tenemos, entonces para que me entiendan, tenemos 3x al cuadrado más 5. Cuando aparece el x, ¿qué vamos a colocar? X más h. Siempre. Si aparece un x, entonces colocamos, encerramos x más h. ¿Listo? Por ejemplo, acá aparecía, era 3x más 5, 3x al cuadrado más 5, entonces colocamos, en vez de colocar x, colocamos x más h al cuadrado. Siempre va a lo mismo. Ajá, más 5, menos el valor de la función. ¿Qué es el valor de la función? La función como viene, tal cual como nos queda al cuadrado más 5, sobre h. ¿Se perdieron o están ahí? ¿Van bien? Siempre que uno encuentra una X, se le pone más H. Se coloca x más h. Si digamos, en este caso que tiene x al cuadrado, ajá, exactamente, exactamente. Y el menos, ya cuando dice menos, la f de x, la función, es la función tal cual como está. ¿Listo? Entonces, ¿esto acá qué nos quiere decir? F de x más h es cuando nos está diciendo, si aparece una x, debo colocar x más h, siempre. ¿Listo? Entonces, tenemos 3x más h al cuadrado más 5 menos la función sobre h. Se resuelve las potencias indicadas. ¿Qué es las potencias indicadas? Acuérdense que este es un binomio de cuadrado perfecto, que es 3, que es el que está por fuera. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, o sea, quedaría x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, o sea, 2x por h, más el segundo término, que es el que está acá, h elevado al cuadrado, que es este que está acá. Más 5 menos 3x al cuadrado menos 5 igual a h. ¿Listo? Después de tener eso, lo que hacemos es efectuar la multiplicación de estos productos, ¿cierto? De este producto que está en 3. 3x al cuadrado, pues me va a dar 3x al cuadrado. 3 por 2 me va a dar 6xh. Y por este daría más 3h al cuadrado. Más 5 menos 3x al cuadrado menos 5. Luego ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es simplificar o reducir los términos semejantes. Si tengo 3x al cuadrado acá y aquí, menos 3x al cuadrado, lo puedo cancelar. Aquí 5 y menos 5, pues también los puedo cancelar. Entonces me va a quedar 6xh más 3h al cuadrado sobre h, que es lo que nos va a quedar acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí han entendido o espero un poquitico, repito, me devuelvo? ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, estamos acá. Es Sí, que sí, está lloviendo. Me sale. Pero ¿sí están entendiendo o no? Igual ya la clase está grabando y ahorita sí les puedo compartir la clase grabada, ¿listo? Listo. Bueno, después de que nos quedó esta 6xh más 3h al cuadrado sobre h, entonces nos queda, evaluamos el límite en ese punto. Como acuérdense que nos dicen que cuando h tiende a 0, o sea, nos dice la definición, entonces, donde está h, le vamos a colocar 0 porque es lo que nos está diciendo que tenemos que evaluar. Sí. Ajá. Entonces, evaluamos. Donde está h, le vamos a colocar 0. Entonces, si yo evalúo h acá, pues todo me va a dar 0 y se indetermina. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que cuando se indetermina, acuérdense como la clase anterior, entonces nos están obligando a que toca que factorizar para eliminar la indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente sacamos factor común de 6 y de 3, de 6h, como en los dos puntos está 6h y 3h, tenemos la h en común, entonces la sacamos como factor común y el mínimo común múltiplo entre ellos es el 3. Entonces, 3 por 2, 6xh. Y aquí, ¿qué le faltaría? Le faltaría solamente una h para completar el h al cuadrado. 3 por h al cuadrado.
Entonces ya teniendo esto, yo puedo, esta h que está dividiendo, perdón, la puedo eliminar con esta que está multiplicando, para que finalmente me quede 3 por 2x más h. Y ahorita sí puedo reemplazar la h por el 0, entonces nos va a quedar que, al reemplazar nos va a quedar que la primera derivada es igual a 6x. ¿Listo? Listo. Esta, la verdad, es una de las formas, aunque la definición es larga, pues por los procesos matemáticos. ¿Listo? La preoperación. Pero para eso existen ya unas leyes, que son estas, que son las que vamos a utilizar y hacen más fácil, digamos, llegar a la derivada sin hacer tantos pasos. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Estas leyes sí sería muy bueno que las copiaran, que las tuvieran ahí apuntadas para que las trabajaran, ¿listo? Entonces, esta nos dice que tenemos y igual a f de x igual a c, donde c es una constante. Entonces, nos está diciendo que la primera derivada de f de x, cuando x es una constante, va a ser 0. O sea, es decir, si miramos, haya la f de x igual a 5 y nos dicen haya la derivada de f de x que es igual a 5, entonces vamos a decir que la primera derivada va a ser 0. ¿Listo? Porque la derivada de una constante es 0. ¿Estamos? Ahora, la derivada de un número elevado a un exponente, entonces va a ser ese exponente lo bajamos a multiplicar y al exponente le reducimos 1. Ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá, insertar. Así. Pero que adelante tengo. Listo. Supongamos que tengo f de x igual a, pongámosle, vamos a colocarle a x a la 3. ¿Listo? Supongamos que tenemos eso, ¿listo? Vamos a agrandarlo un poquitico. ¿Listo? Supongamos que tengo esta, ¿listo? Y yo necesito hallar la primera derivada de esto. Entonces vamos a colocar ¿listo? Tenemos f, entonces dijimos que prima de x va a ser igual. A este exponente lo bajamos, ¿cierto? Y vamos a colocar la x que está acá, y a ese 3 que estaba arriba le quitamos 1. 3 menos 1, 2. Entonces nos va a quedar la derivada de esa de la siguiente manera. Aquí es 1, perdón. Entonces nos va a quedar que la derivada va a ser 3x al cuadrado. ¿Listo? Siempre va a ser así. ¿Listo? Ahora, supongamos que tenemos esta función, que nos dan esta función, ¿listo? F de x. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es cuando tenemos una constante y una constante y por la variable elevada a un determinado número. Entonces vamos a hallar esa. Sería f. Entonces nos quedaría f x igual. Entonces, ese 2 que está abajo, como lo bajamos, va a multiplicar a 3. 2 por 3 me daría 6. Y a ese exponente que está allá, acuérdese que le quitamos 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar
x igual a 2 menos 1, pues nos va a quedar 1. No es necesario colocar el 1, simplemente con dejarlo x es suficiente. ¿Listo? Ya se entiende que tiene exponente 1. ¿Listo? Bueno, ahí ya estarían los dos ejemplos. ¿Listo? Para la suma o resta es simplemente derivar cada una de las determinadas funciones por separado. Ya ahorita vamos a mirar unos ejemplos. En la división, ay, me salté una. En la multiplicación, para la multiplicación es la primera derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el segundo sin derivar y se efectúa la operación. En la división es lo contrario, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo eso, el denominador elevado al cuadrado. ¿Listo? Y por último, la regla de la cadena o regla de la potencia. Entonces, esta nos dice que cuando tenemos una determinada función, entonces primero, estas son las formas de escribirla. ¿Qué hacemos? Ponemos el producto del exponente, así como lo estábamos haciendo anteriormente, dejamos la función que esté dentro del paréntesis y por último derivamos lo que está dentro del paréntesis y listo. Ya vamos a mirar un ejemplo, unos ejemplos, ¿listo? Bueno, entonces empezamos acá. Digamos, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Sea el número que le coloquemos acá, siempre va a ser 0. Estos son los ejemplos que estaba dando ahorita. La derivada cuando tenemos un número determinado a un exponente, bajamos el exponente 5 y le restamos 1 al exponente. Entonces nos va a quedar 5x a la 4. Acá nos va a quedar. En el siguiente nos quedaría 3 por 5, 15, menos 15. X menos 3 menos 1 nos daría menos 4. Como no podemos tener el menos 4 como exponente, entonces lo que hacemos es colocar 15, efectuamos la propiedad de la potenciación, como si tuvieran un 1 y bajamos el x con el mismo exponente pero ya positivo. ¿Listo? Se pasa al denominador. Ajá, se pasa al denominador, exacto. Listo. Ahora, este sería la derivada de una suma. Efectuamos lo mismo, 2 por 3 nos daría 6x, 2 menos 1, 2x, nos daría 6x, ¿cierto? Más la derivada de una constante, pues es 0, entonces nos daría 6x como tal. ¿Sí? La derivada de un producto. Entonces decimos que el producto es la primera derivada del primer factor, en este caso nos daría, esto tiene un 1, ¿cierto? 1 por 5, 5. Y 1 menos 1, 0, ¿sí o no? Y la derivada de y x elevado a la 0 siempre va a dar 1, entonces 1 por 5 pues nos va a dar 5, entonces por eso queda 5. La derivada de esto sería 5. Por el segundo factor sin derivar, 2x más 9. Ahora, más el segundo derivado, nos va a dar 2, porque es lo mismo, 1 por 2, 2. Por el primero sin derivar. ¿Listo? Y efectuamos la multiplicación, 5 por 2, 10x, más 5 por 9, 45, más 2 por 5, 10x, y 2 por 7, 14, más por menos, menos 14, y agrupamos términos semejantes. 10 más 10, pues 20x, y 45 menos 14 nos da 31, y esa sería la primera derivada. Si quieren volver a derivar, pues ya sería la segunda derivada, y se evalúa después de esta, ¿sí me entienden? Ese resultado, exacto. En la división, acuérdense que teníamos que numerador, denominador. Tomamos que esta función sería nuestra g y el denominador sería nuestra h, entonces siempre va a ser la derivada del numerador, que en este caso nos va a dar 4,
por el denominador sin derivar, tal cual, menos la derivada del denominador, que en este caso nos daría 2x menos 3, por el numerador sin derivar. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Y resolvemos lo que tengamos que resolver de productos y de reducción de términos. ¿Listo? Reduciendo de términos nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? El último ejemplo es sobre la regla de la cadena. Entonces nos dicen que tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 4 elevado a la 7. Entonces, ¿qué hacemos? Hallar f', o sea, f' significa la primera derivada. Se usa u igual a todos los que están dentro del paréntesis, o sea, nuestra u va a hacer todo esto, todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí me entienden? Lo vamos a llamar. Y la derivada de u es como tener, o sea, derivar lo que llamamos u, 3 por 2, 6x, menos 5, porque acuérdense que la derivada de una constante es 0. Luego de eso, entonces lo primero que hacen en una regla de la cadena es llamar nuestra u, lo que está todo dentro del paréntesis, y luego de eso derivamos u, lo que tenemos. Ajá. Ahora sí, se tiene que u con exponente 7, entonces derivamos la función u, sería 7 que bajamos el exponente sobre u 7 menos 1, entonces nos va a quedar 7u a la 6. Y lo que hacemos ahorita por la derivada de u, que ya la tuvimos en el anterior. Entonces lo que hacemos es reemplazar los datos, entonces nos va a quedar 7. ¿Quién es nuestro u? Entonces nuestra u es lo que le escogimos que era u, que era 3x al cuadrado menos 5x más 4. A la 6 por la derivada de u que nos dio 6x menos 5. Y ya. ¿Listo? Listo. Y ahorita viene el taller para que lo desarrollen, por eso digo que sería muy bueno que lo empiecen a desarrollar, no se deben coger la tarde, aprovechando que son las 10, que les queda una hora, para que efectúen este ejercicio y de una vez lo suban a la plataforma, ¿listo? Y que solamente les quede pendiente la evaluación, que va a ser de continuidad y de derivada, no es más. Sí, señor, ya está, acabamos. ¿Listo? ¿Algo por preguntar, por decir, alguna inquietud? ¿Listo? En estos momentos voy a subir esta actividad a la plataforma para que ustedes también puedan empezar a subir. ¿Listo? Y ahí se las voy dejando. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Listo? Entonces van copiando y para que cuando terminen de copiar, por favor, me avisan para pasar a la siguiente y terminen de... Profe, el taller es estos dos puntos, ese punto, Y x al cuadrado más 4. Evalúe x al cuadrado más 4, aquí nos toca evaluar la continuidad cuando x tiende a 0, de lo mismo que hicimos con la actividad anterior. Y hallar la primera derivada de las siguientes funciones, entonces nos dan las funciones, ¿listo? Ah, ya. ¿Listo?
Listo, sí, ya terminaron acá. Bueno, este radical que está ahí, porque yo sé que una de pronto es una de las preguntas que les surjan, la pueden convertir en potenciación. ¿Sí me entienden? Es decir, les podía quedar, les doy un ejemplo. Ejemplo, yo puedo, les coloco acá. Listo. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar raíz. De 2x, ¿listo? Pongámoslo así. Y me puede quedar igual a dos a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque el 1 es el que está, digamos, 2x es el que tiene exponente del radicado, 1. Porque si mira que no tiene número, entonces sería 1. Y el 2 es por la raíz, que es al cuadrado. Si fuera raíz cúbica, entonces aquí tendría que ser el 3. Si aquí estuviera 2x elevado a la 5, entonces en vez de 1 tendría 5. ¿Sí me entiende? Supongamos que dentro de la radical esté así, 2x acá. Eso viene desde el primer siglo, ¿no? Sí, sí, ese. Supongamos que tenemos así, 2x y aquí 5. Entonces, para yo pasar en forma de potenciación, entonces nos va a quedar, en vez de 1, aquí me quedaría 5 y el 2, que es de la raíz cuadrada. ¿Listo? Ahora, supongamos que, como lo teníamos, o la derivada de esto es lo mismo. Profe, Señor, hay un muchacho que está esperando que para poder ingresar. ya voy. Así ya. Que no me suena acá. No escucho. Dios mío. Por favor, sí que le me vuelva a dar porque no le doy, no lo admite. Bueno, entonces la derivada de esto sería, acuérdese que 5 medios entraría a multiplicar por 2. O sea, nos va a quedar 5 por 2. O sea, al hacer esto, insertar símbolo, la ecuación, nos va a quedar. Ese 5 medios bajaría acá, ¿cierto? 5 medios, o aplicando la propiedad por este 2 que está acá. 2. Así. Y vamos a mirar si ya ingresa el joven.
no. Está lento el internet, no me permite. Él está ahí, él me mandó una foto que está ahí Sí. esperando. ¿Es Lady Zuleta? No. Por el de Lady Zuleta. No, se llama Valentín. A mí me parece acá Lady Zuleta. Ok. Espera un momentico, ya miro qué está pasando porque no. Se bloqueó esta. Listo. Ah, ya que aquí. Ahí ya. Listo. Entonces acá, acuérdese que va a ser acá. Estamos acá. 5 medios. Ya estoy derivando, ¿no? Entonces acá se supone que sería 5 medios menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Ahí ya he derivado esto. Esta que está en radical ya lo pasé en forma de potencia para poderlo derivar. ¿Listo? ¿Y qué hago? Desarrollar. Esto es 5 por 2, 10. 10 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 5. Entonces me va a quedar 5x. 5x elevado a lo que me dé 5... Hay personas esperando. A lo que me dé 5 medios menos 1. ¿Que cuánto nos daría? Nos daría 3 medios. 5 medios menos 1 es 3 medios. La siguiente deriva por partes. No, aquí tienen que aplicar la propiedad de la derivada por suma, que es cada una de estas por separado. ¿Sí me entiende? Por lo que está en el radical, ¿sí? En esta les estoy explicando es porque están en un radical. ¿Listo? Entonces, lo que les sugiero es que conviertan ese radical, aquí les va a quedar en potenciación, les va a quedar 3x menos 1, entre paréntesis, elevado a un medio. ¿Sí me entiende? Para que ese medio multiplique el 4 que está ahí. ¿Listo? ¿Sí me entiende? Y ahí sí ya hagan la resta. ¿Listo? Ahí les dejo el ejemplo. Voy a pedir otra lista así. No entiendo nada. No, la verdad. De A mí me toca siempre llegar a la casa y ponerme a revisar, a ver videos igual a los talleres. Pero así, no, porque no los entiendo. La niña no lo mucho. Yo pegaba a un muchacho que está en la actualidad, me escribe. Uy, Dios mío, qué pesadilla en el momento que no me graba nada. Uy, no, yo no tengo ocupada. No, exacto. No, eso me toca llegar. Digamos, si yo soy una ¿Usted psicóloga. trabaja? Sí, claro. ¿Dónde? No me la tiene. ¿En la alcaldía? Ah, tan chévere. Entonces, yo llego, me pongo a mirar videos y todo eso, y yo hablo todo lo que tengo en la noche. ¿Qué es una alcaldía? Trabajo con la secretaría de salud. Qué chévere. No, la verdad, ni entiendo cómo explica. Nadie le mandé el ejemplo como explica. Eso. Porque yo no le entiendo nada. Ahorita que estaba viendo en el primero de la continuidad, solo reemplazar. Este Fx es, va a ser, queda 4. No, yo la verdad, yo siempre llego, me pongo a mirar videos y todo eso, y a veces me queda bien famoso.
evaluación creo que ¿qué dijeron de la evaluación abril? Todo pagado. Traducción para eso, es un título para eso. Pagar su lo que para mí y ella se rige porque gana coordinación, porque ella es buena niña. Sí, pero la niña en su vida en el oficio. O sea, no hubiera acostumbrado que no hubiera querido venir. No, digamos, si la clase fuera presencial, está listo, está listo. Pero o sea, de que ahorita la presencialidad y ahorita la virtualidad, está listo, literalmente está muy lógico. Pero yo dije, es como si yo estuviera ahorita, como lo pagaran. Igual yo supongo que es un 1%. Claro, bien. La señora de los chicles se va a ver. ¿Cómo? La señora de los chicles se va a ver. No sé, no hay nadie. No me interesa. Profe, ¿me deja ver la página anterior? Que no alcancé a escribirlo primero. Pero lo que es de mamá, pero no. Soy contabilidad, teoría contable, constitución. Sí, claro. No, ¿usted está en teoría contable? No, no sé. Puso, ella misma nos está en teoría contable. Y hoy puso la evaluación muy fácil. Sí, en serio. Solo 5 puntos. Y de constitución lo que va a Digo que hacer. 5, pero no sé. Y son de selección. Venga, te voy a contar de qué trata, números. No, es la teoría contable, teoría de la contabilidad. ¿Usted está viendo contabilidad? No, ¿Usted qué está viendo? ingeniería de diseño. ¿Por qué le pusieron eso? O sea, legalmente. Y mentalidad emprendedora. Así es una realidad de tiempo. ¿Y qué es eso? Yo en el séptimo. No, se va a cantar. No, supuestamente no me hagas cuenta, pero es que no vas a poder comunicar con ellos. ¿Y cuál es la realidad de su enfoque? ¿Qué materias son? Las que tengan que ver con sistemas, de línea de énfasis, programación, teoría, todo eso. Pero digamos esto, lo hizo. Dígame, yo le puedo fijar contabilidad. O sea, ¿sabes la contaduría? ¿Cómo? ¿Sabes la contaduría? Contabilidad. ¿Qué significa? Ni tercero. Pero ¿sabes que me van a pagar la ¿sabes que está con la rápida? Sí, usted está haciendo. La rápida. ¿Cuánto le da el Yo no sé si. Mi mamá lo tiene. Luego cuánto le da el suyo. Casi 2 millones, 1.900.000. Son 10 en el Senado. ¿En serio también? Ah, sí. O sea que, por ejemplo, el otro viernes, si yo a las 7 de la mañana, pues a las 10 de la mañana presento el examen, ya no tengo que asistir a la clase, ¿cierto? ¿Cómo? Si yo a las 10, el otro día, yo a las 10 de la mañana
O sea, si alguien te dice así, ¿Usted también está en Constitución? ¿Por qué considera? pues porque me dijo más que Pero vamos a no sé, ya cierto. sí, eso es todo. Todo a mí me falta el de teoría contable. Pero el caso de vulnerabilidad, la verdad, nunca me entiendo. Yo subí un caso de vulnerabilidad en general de biología. Así me puse a matar la cabeza. Y que era la oración de la responder a veces, pues, y ya, las 5 preguntas. Bueno, chimba, parece que no lo supero. Sale la pintura. Para otro ciclo que o sea, nosotros iniciamos el segundo ciclo después de Semana Santa, ¿cierto? ¿Cómo me dice? Para la... el segundo ciclo nosotros iniciamos después de Semana Santa, ¿cierto? Sí. Se ¿En supone que qué materias inicia? a mí me quedaron 2 de programación, una de algoritmos y otra de programación, creo, realmente no después le quiero de otra manera, a ver, para el segundo ciclo, pero si me metieron las 6, entonces yo las 6. No sé. Yo vi 4 ahorita y 2 ahorita en la después de semana. Yo veo presupuestos y idioma, pero 2. ¿Usted qué? Pues yo me quedé solamente idiomas 1. Ya, es que es lógico. Yo inicié estudiando con cibernética, ¿cierto? Y me homologaron. Y yo ya había estudiado idiomas 1. Cuando me homologaron, ya había estudiado idiomas 2. Y cuando me homologaron idiomas 2 y no me homologaron idiomas 1. Es que es raíz también. Entonces ya me tocó volver a leer idiomas 1. ¿Con quién? Con... ¿Y qué tal? Bien. La verdad es que yo no encuentro gracia porque, digamos, ejemplo, a veces hay colegios que no dan más en los especiales, sino virtuales, o hay otros que no dan más virtuales en los presenciales. Aunque ella es muy equitativa, ella Sí. sí mantiene el ganato. A verdad, Carola, hay veces como que hablan por allá y se enredan por allá y queda uno ahí como... Quedaron perdidos, sí. Aunque hay una pared que es muy buena, porque no le gusta hacer vacaciones. No, o sea, en cuestión de eso, a mí te lo mismo francés. O sea, ya suba, que no suba. En caso de vulnerabilidad, yo me hice del caso de Julián Tambor. La niña de... yo hice una vaina general ahí, claro. Y igual yo no creo que ella ponga leer uno por uno.
La verdad no lo entendí eso ahí de nada. ¿Listo? No entendí nada de la profe. Dice Gabriela para física, ¿dónde se le tiene que reemplazar? Más 4 para 4. Y ese lleva 2. Menos 3 queda menos 3. No, no, en esa no. Aquí ya evalúa cuando X cuando tiende por la derecha, que son los mayores, se evalúa con 0 menos 3. Y ahora por la izquierda, en el otro lado, más 4. Entonces tiene que colocar el límite cuando X tiende 0 por la derecha y esa es la función en la que está evaluando. ¿Sí me entiendes? ¿No? No. O sea, el primero sí quedó bien. Sí, primero sí, porque ahí está evaluando si existe la función. Si existe la función, ¿listo? Entonces usted llega al segundo. Entonces lo primero que ustedes hacen es, lo primero, f de x y así es igual a entonces f de x, que f de x es 0. ¿Sí? Ahora es igual, van a evaluar en esto, en los cuatro. Mira, f de eso es igual a 0 cuadrado de 4, y eso le va a quedar f de 0 es igual a 4. Ahora, el punto 2 es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Quiénes son los valores mayores? Ese es la valor acá, esa es la diferencia. Y el otro es el otro punto, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y la valor acá, que son los valores menores, x a la 2 más 4. Reemplazan en cada uno de ellos para mirar si el límite existe. Porque al final ustedes tienen que decir si f de x es igual a límite cuando x tiende a 0. Entonces acá en este caso vamos a lograr 0 cuadrado lograr menos 3. En este lugar 4. Entonces decimos que no existe límite cuando x tiende a 0. ¿Listo? Entonces acá es diferente, no es continua listo, pero entonces el proceso que se haga un favor, no le repito. Ay, se me cayó a mí. Sí, decía que que lo que no envenena. Gracias. Profe, una pregunta. La evaluación para la próxima clase va a ser de que de esta y de cuál más. Perdón, la evaluación, el parcial. Sí, la evaluación de la próxima clase. Como siempre lo he hecho, siempre lo que van en los talleres, lo que hemos visto, o sea, continuidad y derivada, no es más. Listo, profe.
Profe, una pregunta. ¿Ya la clase se acabó y ya lo de la asistencia? ¿O toca escribir ahí en el chat? Sí, en el chat, por favor, que escriban la asistencia. Bueno, Ustedes. sí, señora. Como les digo, si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. Y ahorita ya mismo voy a subir la actividad, ¿listo? Entonces, No escribo. ya terminaron de copiar, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe, yo ya terminé. Voy a subir la asistencia, ¿listo? La asistencia no Listo, voy a dar por finalizar la grabación, ¿listo?